bienvenidos de nuevo a un nuevo tiempo para la salud. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no te preocupes, si este producto es natural 100%? Oiga, ese argumento es bastante peregrino, porque productos 100% en la naturaleza hay muchísimos. Sin ir más lejos, una planta como pueda ser la adelfa, una planta cuya flor es auténticamente venenosa, no digamos el arbusto cicuta, que si nos tomamos la flor de la cicuta nos mata sí o sí. Entonces ese argumento cuando te dice que alguien te quiere vender es un producto natural 100%, no se fíen, porque 100% hay muchas cosas. Una nube con una carga distinta a otra cuando se enfrenta produce una descarga eléctrica, que es lo que llamamos un rayo, y si un rayo nos cae, un rayo nos mata, y es 100% natural. O sea que es un argumento poco lógico, ¿no? Y absurdo. Por otro lado, queremos alimentos 100% natural, pero después, bueno, nos viene un paciente a la consulta y dice: doctor, mándeme algo para los gases. ¿Por qué? ¿Qué le ocurre? Dice: no, es que últimamente tengo muchísimos gases y necesito que mande algo. Digo: oiga, mire, vamos a hacer una cosa. Va a estar usted durante 15 días no tomando leche, derivados lácteos y pan. Y dentro de 15 días nos volvemos a ver. Y me cuenta usted cómo le va. Y lo primero que te contesta es: ah, no, ni hablar. Usted me manda a mí una pastilla que me quite los gases, porque yo no estoy dispuesto a privarme de esos productos. O sea, quiere decir que por un lado no queremos tomar nada que no sea 100% natural, pero después por otro lado no estamos dispuestos a privarnos de nada y queremos tomar productos químicos elaborados en farmacia. Y no olvidemos que en la farmacia muchísimos productos, muchos medicamentos están elaborados a base de plantas. O sea que hay una contradicción enorme. Bueno, me ha venido esto a la memoria porque hoy tenemos con nosotros a don Manuel Jesús Castro Ruiz. Bienvenido, Manolo. Gracias. Que también regenta una herboristería conocida en Jerez, donde además nos aconsejan a todos los clientes con una sabiduría impresionante, porque llevan muchos años de experiencia. Pero hoy el tema no es de la herboristería, hoy nuestro tema va a ser la audiología y la previacusia. Entonces tenemos, como hemos dicho, a Manuel Jesús Castro Ruiz, que es diplomado precisamente en óptica y optometría por la Universidad de Granada. Además es técnico superior en audiología protésica por la Universidad de San Pablo de CEO de Madrid, y cuyo centro auditivo está ubicado en lo que conocemos todos por Mercachenta San Benito. Yo la primera pregunta que se me ocurre, Manolo, es: ¿qué entendemos por audiología y preacusia? Buenas tardes, José María. Buenas tardes. Ante todo, agradecerte la oportunidad de venir aquí a hablar sobre la presbiacusia, ya que la presbiacusia es una gran desconocida, no así como pasa con la presbicia. La presbicia, todos tenemos conciencia de que llegando a determinada edad vamos a necesitar unas gafas para poder leer a distancia próxima, y eso es sabido por todos. La presbiacusia es mucho más desconocida, aunque es muy parecida. La presbiacusia se define como la pérdida auditiva causada por el deterioro degenerativo de la edad. Está definida principalmente por causas genéticas y también por el estrés auditivo que ha vivido el sujeto a lo largo de su vida. Esta presbiacusia, hay diferentes tipos de presbiacusia. Está la presbiacusia sensorial, la presbiacusia neuronal, la presbiacusia metabólica, también una presbiacusia conductivo-coclear y una presbiacusia central. Aunque hay muchos tipos, esta estructuración principalmente está basada en la parte del oído interno que se ve afectada. Generalmente la presbiacusia no se presenta como un tipo totalmente definido, sino que se presenta como una mezcla de todas estas afecciones a nivel de la vía auditiva. La presbiacusia más común es la presbiacusia incipiente. Es una presbiacusia que afecta principalmente a las frecuencias agudas, generalmente. Bueno, nosotros normalmente, ¿qué entendemos por acusia y preacusia?
nos lo acabas de decir. ¿Cómo podemos detectar este problema de forma incipiente? Porque efectivamente, sobre todo ya a ciertas edades como la mía, muchas veces decimos, habla un poquito más fuerte, macho, que es que hablas muy bajito. Oye, tienes en la televisión un poquito baja, súbela un poco que no me entero. Y sin embargo no nos damos cuenta que el problema lo tenemos nosotros y no los demás, ¿no? ¿Cómo podemos detectar ese problema de forma incipiente? Precisamente, las personas que cursan esta presbiacusia incipiente, los síntomas que tienen, como bien has dicho, perciben una mala articulación del habla. Esto quiere decir que la persona que tiene esa presbiacusia incipiente con esa pérdida en los agudos, percibe que la persona que le habla no pronuncia bien, que le falta pronunciación y por eso ellos realmente no están captando el mensaje, no son capaces de detectar, como es una pérdida que se produce muy paulatinamente a lo largo de toda la vida, más bien empieza a partir de los 20, los 30 años, ya empieza. Pasa que es muy progresiva y alrededor de los 50, 60, depende de cada sujeto, pues ya empieza a tener alguna connotación que se puede detectar. También tienen una dificultad en cuanto a lo que viene siendo oír y distinguir los sonidos agudos, como pueden ser pues el sonido de los pájaros. Muchas personas mayores ya hace años que no lo oyen, precisamente por esta presbiacusia incipiente, y no han sido capaces de ir a un sitio especializado para hacerse un estudio. La mejor forma de detectarlo es ir a un sitio especializado donde se le haga un análisis auditivo, prestando especial atención en esas frecuencias agudas. De hecho, en Centro Auditivo San Benito realizamos ese estudio auditivo totalmente gratis y sin ningún coste. Digamos que también prestamos unos audífonos para que el sujeto tenga la experiencia, lo pueda vivir en su casa tranquilamente, sin ningún coste alguno, y con esos audífonos ser capaz de oír todos los sonidos. Has nombrado antes que puede haber una presbiacusia metabólica. Dada mi actividad profesional, ¿a qué te has referido? ¿Es que hay ciertos alimentos, hay alguna forma de comer o algo que también perjudique a...? Hombre, digamos que, como bien sabes, somos lo que comemos. Todo lo que sean tóxicos pueden afectar a la capacidad auditiva, en concreto a la cóclea, a la parte estrial de la cóclea, produciendo un deterioro degenerativo. Todo lo que es el alcohol, el tabaco, algunos medicamentos ototóxicos pueden afectar y poco a poco producir esta presbiacusia incipiente. ¿Por qué sería importante abordarlo si solo afecta a las frecuencias agudas? Pues mira, es importante abordarlo ya que si lo detectamos precozmente seremos capaces de abordar el problema antes de que el paciente se haya visto afectada su funcionalidad auditiva. Esto quiere decir que si lo detectamos pronto, el paciente todavía no tendrá una afección neural, con lo cual tendremos un pronóstico mucho mejor. Si conseguimos adaptar la prótesis precozmente, vamos a estimular toda la vía auditiva y vamos a conseguir que esta estimulación no cese y no se produzca una reestructuración neural. O sea que a pesar de que solamente tengamos perdida la audición aguda, sí sería conveniente ponerse un aparato para que no siga deteriorándose y vayamos a más sordera, ¿no? No solo eso, sino que precisamente en esa zona de los agudos es donde se encuentran las consonantes fricativas. Estas consonantes serían la F, la D de dedo, la Ch de Chile, por ejemplo. Justamente estas consonantes, que son las primeras que perdemos la capacidad de oírlas, son las que nos proporcionan una mayor inteligibilidad, que es una mayor capacidad para entender el habla. No solo para captar el sonido, sino en la parte funcional poder entender el habla.
Tenemos, bueno, nuestro oído está formado por oído externo, oído medio, oído interno, tenemos una serie de huesecillos, el martillo, el yunque, el estribo, demás, pero todo esto es casi que digamos que pura mecánica, ¿no? La pregunta, para que todo el mundo lo entendamos, ¿cómo funciona nuestro sistema auditivo? Los sonidos, ¿cómo lo percibimos? Pues a pesar de que la mayoría de las personas piensan que oímos con los oídos, realmente donde se produce la percepción y el entendimiento de esos sonidos es a nivel cerebral. Los oídos son meros transductores, se encargan de captar, conducir y llevar esos sonidos a la zona neural. Esto quiere decir que el oído lo único que se encarga es de transformar lo que es la señal acústica, que es una onda mecánica, en una señal bioeléctrica que llega al cerebro, y allí es donde se interpretan para poder entender el habla. O sea que para entenderlo sería como una especie de micrófono, ¿no? Exacto. Un micrófono que tenemos, como tenemos ahora mismo aquí, pero claro, del micrófono solamente se parte un cable, ¿no? Ese cable es el que nos llega al cerebro, ¿no? Los sonidos, y ya el cerebro es el que traduce, digamos, la emisión de la señal, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son las conclusiones de los estudios que habéis estado realizando? Hay muchos estudios que ponen de manifiesto precisamente esta relación que hay entre la audición y la cognición. Estos estudios... Explica qué es la audición y qué es la cognición. Exacto. Digamos que lo que es la audición es la capacidad de percibir el sonido y que, digamos, interpretarlo. Y la cognición es la capacidad de procesar esa señal y poder entender el habla. Estos estudios han sacado de manifiesto que hay una gran relación entre audición y cognición, como decíamos, y sacan conclusiones que en estudios que han realizado en personas mayores de 75 años indican que personas con pérdidas auditivas que no han sido corregidas tienen el doble de probabilidades, incluso un poco más del doble, de desarrollar Alzheimer. Esto no quiere decir que si te pones unos audífonos ya no vas a tener Alzheimer. Simplemente que si esa persona está predestinada genéticamente a padecer Alzheimer, lo padecerá. Pero si se corrige esa pérdida auditiva, vamos a conseguir que esa aparición del Alzheimer sea más tardía y de una forma más lenta en su desarrollo. Hay otros estudios también que se realizaron en personas un poco más jóvenes, mayores de 60 años, y que sacaban unas conclusiones en que esas personas que tenían pérdida auditiva tenían más riesgo de padecer demencia. Pero porque se van aislando de lo que es su entorno social, porque claro, lógicamente una persona que pierde audición, esa persona cada vez se aísla más. Puede hablar con una sola persona, porque sí la está escuchando perfectamente. En el momento que estamos en un grupo y se cruzan las conversaciones, esa persona no oye, entonces se aísla. Eso puede provocarnos que se pueda acelerar un poco más el problema de Alzheimer, ¿no? Exacto, digamos que principalmente el foco habría que ponerlo en lo que es la estimulación neural a través de la audición, ya que con esa estimulación vamos a mantener el flujo de corrientes bioeléctricas y vamos a conseguir que el paciente pues tenga la parte neural también estimulada y que no se deteriore su funcionalidad auditiva. Claro, esa sería la primera pregunta. ¿Qué puede ocurrir cuando tenemos un deterioro cognitivo? Exacto. Si tenemos un deterioro cognitivo, se ve afectada la parte funcional de la audición. El oído va a seguir transmitiendo los sonidos en su mayor o menor medida según su capacidad, pero si esa persona ya está afectada cognitivamente, la parte funcional de la audición, que es la que nos va a permitir del mensaje que recibimos
entender el habla, lo que es la inteligibilidad, se va a ver afectada. Si nosotros conseguimos detectarlo precozmente, que es fundamental, y conseguimos corregirlo con unas prótesis auditivas, vamos a mantener esa estimulación neural. Estimulando precozmente la parte funcional de la audición, podemos conseguir una mejora en esa funcionalidad, en esa capacidad de entender el habla, de entre un 10 y un 30%, siempre que sea precozmente. Con esta mejoría vamos a mantener la estimulación neural y de este modo pues el paciente mejorará su capacidad de entender el habla. Con esta prótesis además podrá oír todos los sonidos, incluso estos que hemos mencionado antes, los agudos, que son los que mayor capacidad de entender nos proporcionan. ¿Cómo podemos evitar estos deterioros cognitivos? ¿Qué actividades deberíamos de realizar para poder evitarlos? Pues principalmente ponerse unas prótesis auditivas, ya que así vamos a estimular lo que es la parte funcional de la audición y activaremos todas las áreas del cerebro encargadas de la audición. Al activar estas áreas del cerebro, pues no tendremos tanto deterioro y mantendremos nuestras capacidades cognitivas. Se abusa mucho hoy en día de los auriculares para escuchar Exacto. música. Yo supongo que no será bueno, porque además se le pone a un volumen enorme, con lo cual pienso que el oído medio interno va a sufrir, ¿no? Pero sería bueno, por ejemplo, los cascos que muchas personas se ponen para poder ver la televisión, para poder escuchar lo que se dice en televisión, porque si sube el volumen más a los demás familiares les está fastidiando. ¿Ese auricular también le va a perjudicar? ¿Es mejor un audífono que ese auricular? Pues la verdad es que sí, que es buena pregunta, ya que con esos cascos que las personas se ponen, digamos que amplifican todas las frecuencias. Evidentemente, el paciente, que principalmente si es una pérdida incipiente, solo está afectado en la zona de los agudos, al subir también los agudos lo va a poder percibir, pero no es lo más recomendable. De hecho, como mencionábamos antes, que es debido al estrés que ha vivido el sujeto a lo largo de su vida, hay que tener muy en cuenta, porque todos sabemos que si se te explota un petardo al lado del oído, vas a sufrir, vas a tener un impacto muy grande y tu oído va a sufrir, e incluso te puede provocar una pérdida auditiva casi seguro. Lo que no es tan conocido es que digamos que el continuo, o sea, un sonido muy prolongado en el tiempo durante muchas horas también produce daño auditivo. Al respecto de los cascos que se utilizan, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esos cascos, pues como digo, incrementan todas las frecuencias, todos los sonidos, y si esta persona ya no tiene una presbiacusia muy incipiente, sino que está la presbiacusia un poco más avanzada y ya tiene un deterioro cognitivo, le va a costar mucho entender el habla. De hecho, hay unas recomendaciones que yo suelo hacer a los familiares que vienen con la persona, con el paciente que tiene problemas auditivos, y es que hay muchas veces que tendemos a hablarle más fuerte, que sí, que les ayuda en muchos casos, pero es más importante incluso que hablarle fuerte el hablarle despacio y vocalizando mucho. Hay muchas personas que ahora están viendo más notablemente que tienen esa pérdida auditiva debido a las mascarillas que estamos usando. Efectivamente, Porque una muletilla muy buena que se ha utilizado de toda la vida es la lectura labial. Como ahora se ven incapacitados para poder utilizar esa muletilla, pues evidentemente notan que oyen peor
oyen igual de mal que antes de la pandemia, simplemente que ahora tienen esa dificultad añadida. O sea que eso mismo los estáis detectando en vuestras consultas, ¿no? El hecho de que la gente acude diciendo, oiga, que últimamente oigo menos, y no es que oiga menos, oía lo mismo que antes, pero como efectivamente no nos podemos fijar en los labios, claro, parece como que bueno, nos falta algo más para poder entender, ¿no? Exacto. Y después dice que los sonidos, si son fuertes, el estrés auditivo que acabas de comentar, ¿es el mismo estrés que percibimos cuando vamos a la feria, nos tiramos 6 o 7 horas a la feria y cuando llegamos a casa a la hora de acostarse el oído suena? Exacto. Eso es lo que se llamaría un deterioro auditivo, ¿no? Exacto, ahí se produce un deterioro auditivo y realmente digamos que el cerebro tiene gran plasticidad y entonces cuando estamos sometidos a esos sonidos tan prolongados en el tiempo, que a la feria se van varias horas seguidas y unos volúmenes muy altos, estresamos mucho el sistema auditivo y al prolongarse tanto en el tiempo, digamos que el cerebro se acostumbra. Entonces, cuando llegamos a casa y de repente estamos en un silencio con una diferencia tan grande entre lo que hemos padecido y lo que estamos viviendo actualmente, digamos que es un mecanismo del cerebro que lo que hace es buscar ese sonido. Entonces, él mismo lo genera. Él, a la hora de buscar, estimula la zona neural auditiva y él mismo genera ese sonido. De ahí es de donde viene ese pitidito que se oye cuando hemos visto sometido a... O sea, pero no hay que alarmarse. No hay que alarmarse para nada. Es algo fisiológico que produce Exacto. el organismo, ¿no? Porque efectivamente muchas personas acuden a las consultas diciendo, oiga, que yo cuando estoy en algún sitio de mucho ruido, después se me queda un pitido, tendré alguna patología. Nos comunican que no nos queda tiempo. Bueno, lo único, sí es peligroso decirlo, sobre todo por Manolo. Acaba de comentar en un principio que bueno, que una revisión periódica que además nos acaba de comentar que es gratuita. Oiga, no dejen de ustedes de hacerlo. En el momento que ustedes empiecen a comentar que hablan muy bajito, que es que no me pronuncias bien, que es que la televisión está muy baja, dense en cuenta que el problema lo tienen ustedes. Acuda al centro óptico, oftalmológico, donde le harán una revisión y le dirán si efectivamente la audiencia auditiva está perjudicada, está afectada ya o no. Nos vemos, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Manolo, por venir a nuestras charlas semanales y nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, ¿eh? No olviden las 3 reglas, las 3 M's: mascarilla, metros y manos. Mantengamos la distancia, no salgamos sin mascarilla y lavémonos las manos constantemente, que es un foco de contagio de maldito COVID-19. Hasta el próximo programa, ¿eh?